La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe de este martes 26 de agosto. Aquí desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, miembros de la Iglesia de Cristo, y que en esta noche, en estos minutos, vamos a estudiar de la Palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que regularmente nos sintonizan de diferentes lugares, así también aquellos, ¿verdad?, que por alguna razón han visto nuestras publicaciones o han escuchado por ahí del programa o han sido invitados por nuestros hermanos que a través de las redes sociales o la invitación en las congregaciones, en las actividades, les han invitado a ver este programa. Así que también en esta noche, ahí en los controles, como siempre, está Loida trabajando, y aquí están nuestros hermanos que también los saludan. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que ya están en esta hora sintonizando Radio Planeta en vivo, actualizando nuestra fe. Damos gracias a nuestro Dios una vez más porque pues nos permite estar en este lugar con ese fin y propósito de que la palabra de Dios se siga escuchando, se siga expandiendo. Y pues gracias a nuestros hermanos que primeramente a nuestro Dios y a nuestros hermanos que ponen ahí los medios, ¿verdad? Nuestros hermanos en Dallas, y gracias a nuestro Dios por ello, que les bendice, les multiplica. Y pues siempre hay que estar agradecidos con nuestro Dios porque siempre nos da la oportunidad de escuchar de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por hacer el esfuerzo, Dios les bendiga, y un saludo a cada uno de ustedes, y les agradecemos que estén con nosotros. Si está cenando, buen provecho, ¿verdad? Y nos acompaña nuestro hermano Rolando, ¿verdad? Aunque se haga para atrás, de todas maneras sale ahí en la cámara. Bienvenido, hermano. Ahí no quiere salir. Sí. Nos acompañan esta noche para estudiar también de la palabra de Dios. Ya anteriormente aquí ha estado con nosotros acompañándonos en distintos temas que se han expuesto aquí, y pues qué bueno que se toman unos minutos para visitarnos aquí en la cabina de transmisiones. Pues hoy en esta noche pues nuestro hermano va a retomar más bien el estudio que ha estado dando del tema la Iglesia del Nuevo Testamento. Es la tercera transmisión sobre este tema. La primera parte, la segunda parte la pueden encontrar ahí en YouTube. Yo lo siento por ustedes que me escuchan todos los domingos. Nosotros tenemos que escucharlo 2 veces y a ver si así nos queda, ¿verdad?, el tema. ¿Cómo se dice? Volvemos a un repaso, ¿verdad?, de todo lo que hemos escuchado. Un recuento. Así que pues es interesante el tema, es interesante saber, ¿verdad?, de todo lo que concierne
al establecimiento de la iglesia, a lo concerniente a todo lo que va involucrado sobre la historia de la iglesia. Y pues, como les digo, ahí en YouTube, ahí están los dos programas anteriores disponibles para que lo puedan ver después del programa de hoy, ¿verdad? Así que no se van a desconectar, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer también, dar sus saludos, alguna duda que tengan a través del chat, como ahí nos está saludando el hermano Rubén Medina y también nuestros hermanos Víctor y Leticia Montano, allá de Canadá, que son los que alcancé a ver ahorita que estaban ahí en el chat, saludando, estando aquí presentes como cada martes. Así que pues vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Heriberto traerá un canto de alabanza y ya dejaremos el micrófono a nuestro hermano Juan Ramón. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias en esta noche por nuevamente darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para transmitir un programa más, Señor. Gracias por poner todo bajo control. Te pedimos que todos los elementos que se requieren para que esta transmisión pueda salir al aire estén siempre, Señor, disponibles para que el propósito fundamental, que es llevar tu palabra, edificar a nuestros hermanos, y sobre todo también si hay alguna persona que no es miembro de la iglesia y que está escuchando este programa, le ayude, Señor, para conocer más de tu iglesia. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestro hermano Juan Ramón, Señor, el cual, Señor, expone estos temas tan importantes para cada uno de nosotros. Y también, Señor, te pedimos para que le sigas bendiciendo en el ministerio que está llevando aquí en Matamoros, Señor, trabajando con la iglesia, trabajando en diferentes cosas, Señor, siempre para alabar tu santo y bendito nombre. Te pedimos por cada uno de los que vamos a participar, poner nuestro granito de arena. Te pedimos también por nuestro amigo Rolando, que está visitándonos en esta noche, así también con todos los que se están conectando, todos aquellos, Señor, que no sabemos de los que están viendo el programa, Señor, pero sabemos que hay muchos hermanos que comentan, que nos dejan sus mensajes, que escriben, Señor, para alentarnos a continuar, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo este ministerio de radio por internet, Señor, con nuestros hermanos allá en Dallas. Te pedimos que les sigas multiplicando sus bendiciones, todo lo que necesitan para que pueda salir adelante este ministerio. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus caminos, y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus caminos, y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser, y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Pues damos gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí transmitiendo este martes 26. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Déjenme decirles que este tema generalmente no es muy popular. Generalmente esta clase de temas, que son temas doctrinales, no tienen mucho rating, por así decirlo, ¿verdad? Pero es muy importante, mis hermanos, que sepamos bien, ¿verdad? En medio de todas esas corrientes religiosas que existen, que sepamos bien, hermanos, la identidad de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, somos parte de ella, y espero, hermanos, que podamos nosotros aprender algo en esta noche. Hemos hablado, hermanos, las clases anteriores sobre este tema, sobre las razones del por qué estudiar el tema de la iglesia.
hemos hablado también sobre el significado del término iglesia en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de los sentidos en que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Hemos hablado también del fundador de la iglesia, del fundamento de la iglesia también. Y esta tarde, noche, quiero que hablemos, hermanos, ahora del lugar en que empezó la iglesia. Siendo Jesús, hermanos, el fundador de la iglesia, esperaríamos que la iglesia fuera establecida en el país de Cristo, es decir, en Palestina, no en los Estados Unidos de Norteamérica, no en Italia, no en Inglaterra, sino en Palestina, el país de Cristo. Lo maravilloso de la Biblia, hermanos, es que nos da información no solo del país de Cristo, sino también de la ciudad en que fue establecida la iglesia. Quiero decirles, hermanos, primero, que la profecía decía que la iglesia empezaría en la ciudad de Jerusalén. Esto lo menciona Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías 2 y 3, espero no equivocarme, déjeme corroborarlo, sí, Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Hermanos, a Isaías se le concede ver el futuro, y fíjese lo que él escribió. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. En esta lectura, hermanos, podemos subrayar 4 cosas importantes. Primero, se habla de los últimos tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. La palabra postrero significa últimos o finales de los tiempos. Hermanos, últimos tiempos y últimos días son frases sinónimas. Bueno, pues Pedro, hermanos, se refiere a lo que sucedió en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se refiere como los últimos días. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando los acusaron de que estaban ebrios, estaban borrachos, por eso estaban hablando así, cuando hablaron en lenguas. Entonces el apóstol Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aunque Pedro, hermanos, no está citando a Isaías, sino al profeta Joel, sin embargo, es evidente que ambos profetas hablaban de lo mismo, de los últimos días, de los últimos tiempos. ¿Ok? Así que Isaías habla de que sucederá esto en los postreros de los tiempos. Hechos capítulo 2, Pedro dice que ya están en los últimos tiempos. Otra cosa, hermanos. Isaías dijo que sería establecido el monte de la casa de Jehová. Hermanos, el monte cobraría importancia solo por el hecho de que la casa de Jehová estaría allí, porque el monte por sí solo no tendría ningún significado. Sería importante el monte, hermanos, porque la casa de Jehová estaría allí. Por eso dice en el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Sí, hermanos, por eso era importante el monte. Bueno, porque allí, hermanos, iba a estar establecida, o se iba a establecer la casa de Jehová. Y usted sabe, hermanos, que ahora la casa de Jehová es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Ahora
La casa de Jehová es la iglesia. Otra cosa, hermanos. En Isaías dice que vendrían muchas naciones a la casa de Jehová. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Bueno, pues muchas naciones estaban representadas en el día del Pentecostés, hermanos. En Hechos 2:5 dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muy bien. Otra cosa que menciona Isaías, que de Jerusalén habría de salir la palabra de Jehová. Dice: nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Jerusalén, hermanos, precisamente en el día del Pentecostés salió la palabra de Dios, de Jehová. La gente decía: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, esta profecía de de Isaías, en ninguna otra parte se cumple tan perfectamente como en Hechos capítulo 2. No solo Isaías, sino también el profeta Miqueas había señalado a Jerusalén como de donde saldría la palabra de Jehová. Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2. Así que estos dos profetas, hermanos, hablaban de eso. Dice el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Perdón, andaba perdido, ando acá en Malaquías, pero es Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Déjenme decirles, hermanos, que de hecho la misma profecía de Joel en capítulo 2, Joel capítulo 2, precisamente la profecía de Joel, hermanos, apuntaba a la ciudad de Jerusalén, hermanos, como la ciudad donde sería establecida la casa de Dios. Cosa, hermanos, que concuerda perfectamente con Hechos capítulo 2. Dice Joel, hermanos, en el Joel capítulo 2, versículo 28, que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos, esto concuerda, repito, completamente con la profecía, más bien con Hechos capítulo 2, y de hecho el apóstol Pedro habla, hermanos, que lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2 es lo que había dicho Joel. También el profeta Zacarías, hermanos, apunta a Jerusalén como la ciudad donde iba a ser edificada la casa de Dios. Dice: por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías capítulo 1, versículo 16. Hermanos, en el día del Pentecostés se predicó por primera vez el evangelio
después de la gran comisión, y dio como resultado la conversión de como 3,000 personas. Hermanos, usted sabe que la fiesta del Pentecostés en el Antiguo Testamento tenía varios nombres, pero uno de ellos es el de las primicias. Se celebraba la cosecha. Bueno, con la primera conversión de aquellos como 3,000 personas, hermanos, se inicia la iglesia. Fue el inicio de la cosecha espiritual, de la primer cosecha espiritual. Déjeme decirle, hermano, que Jesús mismo dijo que empezaría en Jerusalén. En Lucas capítulo 24, dice, versículo 45, Lucas 24, 45, dice estas palabras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, si analizamos esta historia, o lo que Jesús menciona aquí, podemos observar varias cosas importantes de la comisión que Jesús encargó a sus discípulos. Número 1, primero, la base de la predicación. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La base de la predicación es la resurrección de Cristo, hermano. Predicamos porque Cristo resucitó. Si no, hermanos, no tendría ningún sentido la predicación, porque no sería para salvación si Cristo no resucitó. Como Pablo dijo en Corintios, si Cristo no resucitó, hermanos, en vano es nuestra esperanza, aún estamos en nuestros pecados. Pero la base de la predicación es que Cristo ha resucitado. 2. Los aspectos de la predicación. Dice el 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que se iba a predicar. Y eso fue, hermanos, lo que Pedro predicó en el sermón, su primer sermón, en el libro de los Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. Que la gente se arrepintiera y se bautizara para el perdón de pecados. 3. El campo de la predicación. Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Su campo iba a ser todas las naciones, hermano. 4. El carácter de los predicadores. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles que fueron testigos, hermanos, que vieron a Jesús, que escucharon a Jesús, hermanos, eran testigos presenciales. Hermanos, ellos iban a ser los encargados de la predicación. 5. La ayuda para la predicación. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Espíritu Santo, hermanos, que vendría sobre estos predicadores y les capacitaría para predicar el Evangelio. Predicar estos dos aspectos, arrepentimiento y perdón de pecados. Y número 6, el lugar donde empezaría la predicación. Jesús les dice a ellos, pero quedaos vosotros en la ciudad la ciudad de Jerusalén. Acuérdense, el campo iba a ser todas las naciones, pero iban a comenzar desde Jerusalén. Claramente, hermanos, Jesús está hablando de lo que sucedería en Hechos capítulo 2. Lucas, que fue el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos,
está preparando al lector, primero con lo de Lucas, está preparando al lector para lo que va a informar en los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos. Lucas dice, hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, y fue en el día del Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, donde los apóstoles predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados, gracias al Espíritu Santo. Cuando Pedro narraba, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo sobre Cornelio y los suyos, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Al principio de qué, hermanos? Bueno, está refiriéndose, hermanos, al principio, lo que sucedió en el día del Pentecostés, que marcó el principio, primero, el principio del Espíritu Santo permanentemente en la vida de los cristianos, porque antes no estaba permanentemente. A partir de lo que sucedió en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo iba a estar permanentemente en la vida de los cristianos. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría, estaría con ellos y estaría en ellos. Sería el inicio también, hermanos, o el principio de la predicación apostólica después de la Gran Comisión. Pero también sería el principio, hermanos, de la iglesia que Cristo edificó. Sería el inicio. Hermanos, antes de Hechos 2 se habla de la iglesia como algo en futuro. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Habla en tiempo futuro. Pero después de Hechos 2, hermanos, se habla de la iglesia como ya una realidad en existencia. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después de la muerte de Ananías y Zafira, hermanos, Lucas dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que la iglesia, hermanos, existe y ha estado en existencia desde el tiempo de los apóstoles. Desde que comenzó en la ciudad de Jerusalén, continuará hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que si hay una iglesia que se dice ser la que Cristo fundó, pero si no comenzó en Jerusalén, en los tiempos de los apóstoles, entonces no es la de Cristo. Vamos a una pausa, regresamos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así es. Damos gracias a Dios, hermanos, y gracias a los que se están conectando. Dios los bendiga. Nuestro hermano Rubén comenta aquí que estos posteriores tiempos a los que se hace referencia son los posteriores tiempos de la era mosaica o judaica, cuando se profetizó sería establecida la iglesia en Jerusalén durante la fiesta judía del día de Pentecostés. Había en ese día como 17 diferentes nacionalidades de judíos que habían venido a Jerusalén, donde se predicó el evangelio por primera vez. Es cierto, hermanos, después se predicó el evangelio y había muchas naciones, y Dios quiso lograr la oportunidad, hermanos, de predicar el evangelio a esa gente, hermanos, y que luego ellos al retirarse podrían llevar el evangelio a sus lugares de origen y poder, hermanos, así expandir el evangelio. Claro que muchos se quedaron ahí en Jerusalén, otros se regresaron a sus tierras. Bueno,
Espero que haya quedado claro, hermanos, que las profecías apuntaban, el mismo Señor Jesucristo, los mismos apóstoles, hermanos, hablan de que la iglesia sería edificada en la ciudad de Jerusalén. Era de esperarse, hermanos, que si Jesús iba a edificar su iglesia, que fuera en su país, ¿sí? No en Italia, no en Estados Unidos, hermanos, no en Inglaterra, no en cualquier otro país, sino en el país de Cristo. Palestina, y siendo, hermanos, Jerusalén la capital de Palestina, pues obviamente Dios quiso allí, hermanos, donde estaba el templo, donde había mucha gente, había mucha concurrencia, lograr la oportunidad, hermanos, de establecer su iglesia. Bueno, quiero hablarles ahora, hermanos, del nombre de la iglesia. Dado que existen muchas iglesias, hermanos, con diferentes nombres, y que todas dicen son la iglesia de la Biblia, nos preguntamos, ¿cómo era conocida la iglesia del Nuevo Testamento? Para saber si los nombres de las iglesias modernas, hermanos, concuerdan con lo que se menciona en el Nuevo Testamento aplicados a la iglesia. Al estudiar sobre la iglesia nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia del Nuevo Testamento no tiene nombre propio. A la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, se le identificaba de varias maneras. Es por eso, hermanos, que nosotros siempre ponemos la palabra iglesia con I minúscula, puesto que la iglesia del Nuevo Testamento no tiene nombre propio. Quiero que veamos primero la manera como llamaban a la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento, hermano, no tenía un nombre exclusivo. No tenía un nombre propio. Era conocida la iglesia de varias maneras, o se le menciona de varias maneras. Primero, como la iglesia del Señor. El apóstol Pablo diciéndole a los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Enseña, hermanos, aquí que la iglesia pertenece al Señor, al gobernador del universo, al que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. La iglesia del Señor indica que la iglesia es propiedad del Señor. ¿Ok? Nosotros ahorita llamamos Señor a cualquier persona, hermanos. Señor panadero, al señor elotero, al señor tendero. Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento, hermanos, Señor solamente se le daba a alguien muy poderoso. Hermanos, Jesús es Señor de señores, es Rey de reyes. ¿Ok? Bueno, también se le llamaba Iglesia de Cristo, hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto enseña, hermanos, que la iglesia pertenece a Cristo. Iglesia de Cristo. La iglesia pertenece a Cristo, al Mesías prometido, hermanos, y en que se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. Pero también se le conocía, hermanos, como la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, 1 Corintios 1:2. Lo cual enseña, hermanos, que la iglesia pertenece a Dios. Pertenece a Dios porque Dios la planeó. Dios la profetizó a través de sus siervos. Dios la preparó también a través de sus siervos. Y finalmente Dios la estableció a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, en ese sentido, pues es iglesia de Dios, ¿verdad? También se le conoce, hermanos, como templo de Dios. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Pablo le dice a la iglesia, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, así como Dios habitó en el templo de Moisés, en el tabernáculo de Moisés, después en el templo de Salomón, ahora habita, y ha querido hacerlo, habitar en la iglesia. La iglesia es su templo. Ahora, en la vida de los creyentes, hermanos, Dios ha decidido poner su residencia, su
morada. También se le conoce, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanos, esto enseña que la iglesia es un organismo vivo, diverso y a la vez está unido, cuya dirección está en la cabeza, o sea, Cristo. Y que a su vez, hermanos, el cuerpo se deja mover a la voluntad de la cabeza. ¿Ok? Pero también se le conoce como reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino del Hijo. La iglesia es el reino, hermanos, sobre el cual Cristo reina ahora. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis 17:14, que Cristo es el Señor de los señores y Rey de reyes. Y su palabra, hermanos, es la que nos gobierna. Por eso dice Santiago 1:25 que la ley de Cristo es la ley de la libertad. Porque nos gobierna, hermanos, la ley de Cristo. A diferencia de la ley de Moisés, que esclavizaba, la ley de Cristo, hermanos, da libertad. También se me le menciona, hermanos, como la iglesia del Dios viviente. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo cual enseña, hermanos, que la iglesia pertenece a un Dios vivo. A diferencia de un ídolo, hermanos, en un templo pagano que no tiene vida, como dice el Salmo, tiene ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Dios es un Dios vivo. La iglesia es del Dios viviente. Y la iglesia recibe vida precisamente del Dios vivo. Pero también en este mismo texto, en 1 Timoteo 3:15, se le conoce como la casa de Dios. Que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La metáfora de la casa, hermanos, hace referencia a la familia, al hogar, y enseña que nosotros que componemos la casa, el hogar, somos hijos de Dios y constituimos la familia de Dios en la tierra. La iglesia, hermanos, es la familia de Dios en la tierra. También se le conoce, hermanos, como la congregación de los primogénitos. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Ustedes recuerdan, hermanos, que bajo la cultura hebrea, el derecho de primogenitura era considerado propiedad exclusiva del primer nacido. ¿Ok? Y de acuerdo a la ley, hermanos, el primogénito heredaba el rango, la situación, los privilegios del padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba una doble porción de los bienes paternos. Era el líder religioso de su casa. Y su primogenitura, hermanos, implicaba una bendición especial. Por eso es que Jacob quería la primogenitura de Esaú, hermanos. Porque eran muchos privilegios. Pero Esaú, hermanos, no le importó eso. Tenía mucha hambre. Quería satisfacer su deseo, hermanos. Y no pensó en un futuro. Bueno, el escritor a los hebreos quiere decirnos a nosotros, a los que formamos la iglesia, que en Cristo todos somos primogénitos, hermanos. Es decir, que todos tenemos una bendición especial. Que en Cristo no hay cristianos de segunda categoría. Que todos, hermanos, todos somos iguales. Todos somos considerados por Dios como primogénitos. Por eso a la iglesia se le llama la iglesia de los primogénitos. Y por último, la iglesia de los santos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 33 y 34, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en vuestras congregaciones. Hermanos, aquí está hablando de la iglesia que está compuesta de santos. No de esos que se suben a los altares, sino de gente que ha sido apartada
para servicio de Dios. Y es lo que significa la palabra santo. Gente apartada para servir a Dios. Bueno, de estos tres maneras en que se le conoce a la iglesia, hermanos, no son, y es importante aclarar, no son nombres de distintas denominaciones. No son nombres de origen humano. Son designaciones dadas por Dios que describen la función, quiénes pertenecen y de quién es propiedad la iglesia. La mayoría de estas designaciones, hermanos, honran al Padre u honran al Hijo. Vamos a una pausa, regresamos. Santo Dios. Santo Dios, mi santo Dios, solo tú eres digno de loor. Santo Dios, mi santo Dios, hay gozo en mi corazón. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Santo Dios, mi santo Dios, solo tú eres digno de loor. Santo Dios, mi santo Dios, hay gozo en mi corazón. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Grande eres Dios, digno de honor. Santo y fiel, grande eres Dios, mi santo Dios. Ok, hemos estado viendo, hermanos, el nombre de la iglesia. En realidad, hermanos, la iglesia no tiene nombre propio. No tenía un nombre exclusivo, hermanos. De hecho, ya hemos mencionado que a la iglesia era conocida por varias maneras. Se le designaba de varias maneras, hermanos. Ahora, la manera como llaman a la iglesia hoy. Hermanos, muchas denominaciones de hoy han tomado sus nombres de diferentes fuentes. Diferentes fuentes, hermanos, pero no siempre de la Biblia. Por ejemplo, Iglesia Bautista. Hermanos, nombre de prácticas de un personaje bíblico, como Juan, cuya práctica era el bautismo. De allí que algunos se llamen bautistas en honor de aquel hombre cuya práctica era el bautismo. Pero yo les pregunto, ¿existe en el Nuevo Testamento esta designación aplicada a la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Iglesia bautista? No, no existe. Otra iglesia, iglesia episcopal. Este nombre es sacado de los oficios, como el de obispo, que viene de una palabra griega episcopos. De allí que algunos se hagan llamar iglesia episcopal, por el término griego episcopos, de donde viene nuestra palabra obispo, un oficio, hermano. Pero repito, iglesia episcopal, ¿es una designación dada en el Nuevo Testamento para la iglesia? No, no existe, hermanos, en el Nuevo Testamento. Iglesia anglicana, iglesia presbiteriana. Este nombre es tomado del mismo oficio, pero de diferente palabra, de la palabra anciano, que viene del término griego presbutes. De allí que algunos se llamen iglesia presbiteriana, de presbutes, presbiteriana. Es de un oficio, hermanos. Pero iglesia presbiteriana es un término o es una designación dada a la iglesia en el Nuevo Testamento. No,
de ninguna manera. Iglesia luterana, nombre utilizado o puesto por uno de sus líderes religiosos, Martín Lutero, que vivió en el 1483 al 1546. De allí que sus seguidores se hicieron llamar Iglesia Luterana. Pero este nombre ¿aparece en el Nuevo Testamento aplicado a la iglesia? No, no aparece. Iglesia Pentecostés derivan su nombre de la fiesta judía del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. De allí que Pentecostés significa 50. De allí algunos han tomado su nombre y se llaman iglesias pentecosteses o pentecostales. Iglesias Pentecostés por lo que sucedió en el Pentecostés. Pero repito, este nombre, Iglesia Pentecostés, ¿es un nombre dado a la iglesia en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Iglesia Metodista, de sus métodos que usan para adorar a Dios. De allí que algunos se hicieron llamar iglesias metodistas, de sus métodos. Esta designación o este nombre es usado en el Nuevo Testamento, aplicado a la iglesia. Por supuesto que no. Ninguno de estos nombres se menciona en la Biblia, hermanos, ni son aplicados a la iglesia del Nuevo Testamento. Ninguno de estos nombres honran al fundador de la iglesia, que es Cristo. Por eso, hermanos, es que existe mucha confusión en el mundo religioso. Por eso es que a veces se confunde mucho la identidad de la iglesia que Cristo edificó. Cuando uno le pone un nombre a la iglesia, y además humano, se está creando división, y se está convirtiendo dicha iglesia en una denominación. Hermanos, Jesús no consideró apropiado darle un nombre a la iglesia. Simplemente dijo que sería su iglesia, con el término posesivo mi iglesia, Mateo 16:18. Sin embargo, repito, si hemos de utilizar una designación para dar a conocer de quién somos y lo que hemos elegido ser, y que a la vez honre al dueño de la iglesia, no hay mejor designación a utilizar que Iglesia de Cristo. Como no hay una designación que diga Iglesia de Jesús, no la hay, pero sí hay Iglesia de Cristo, y dado que Jesús y Cristo, estamos hablando de la misma persona, es más apropiado, hermanos, referirnos a la iglesia como Iglesia de Cristo. Repito, si hemos de utilizar una designación para dar a conocer de quién somos y lo que hemos elegido ser, y que a la vez honre al dueño de la iglesia, al fundador, pues creo que la mejor designación sería Iglesia de Cristo. Les voy a presentar a ustedes varias razones del por qué utilizar esta designación después del canto. Padre en el cielo, te adoramos. Padre en el cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en mi alabanza. Que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién serás? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Padre en el cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en mi alabanza. Que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién serás?
Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién serás. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien siempre reinarás. Gracias, hermano. Razones para usar la designación Iglesia de Cristo. Me parece a mí la más apropiada. Y le voy a dar 10 razones que a mí me satisfacen, a mí me convencen. Y espero que a usted también. Razones bíblicas. Razón número 1. Razón número 1 para utilizar la designación Iglesia de Cristo. Porque Jesús le dio un nuevo significado a la palabra eclesía. Jesús usó una palabra común en su tiempo, hermanos, eclesía, para darle un significado religioso. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La eclesía, hermanos, era un término popular para referirse a cualquier asamblea, a cualquier concurrencia. Sin embargo, al decir Jesús, edificaré mi iglesia, hermanos, le está dando un significado religioso. Jesús prometió que levantaría un grupo de gente que serían sus llamados fuera. Sería su iglesia, la iglesia de Cristo. Ok, razón número 2. Además de ser su fundador, dice la Biblia que Cristo la compró con su sangre. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. El hecho de que Él haya ganado, hermanos, o comprado con su propia sangre, eso significa que es de su propiedad. Por eso, al momento de que nosotros decimos Iglesia de Cristo, no es un nombre. Estamos diciendo a quién pertenecemos. Iglesia de Cristo. Porque Él la compró con su sangre. Razón número 3. Porque la iglesia está fundada sobre Él, sobre Cristo. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, hermanos. Es su iglesia. 4. Porque fue solo Cristo quien murió por nosotros. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, Dios Padre no murió por nosotros, el Espíritu Santo no murió por nosotros, ninguno de los apóstoles murió por nosotros, Cristo Jesús murió por nosotros. 5. Los creyentes, hermanos, son bautizados en la autoridad de Cristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los creyentes, hermanos, para entrar a la iglesia son bautizados en la autoridad de Cristo. Y esa es otra razón válida. Razón número 6. Porque no hay otro en el que podamos ser salvos. Dice el apóstol Pablo, Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermanos, solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Razón número 7. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y además Cristo es el Salvador. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hermanos, por eso la iglesia es de Cristo. Iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Razón número 8. Porque no hay otro nombre, hermanos, como el de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Efesios 1:20 y 21 dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
O sea, no hay otro nombre, hermanos, como el de Cristo Jesús. Por eso dice, es sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Razón número 9, porque Cristo está desposado con la iglesia, hermanos. Por celo con celo de Dios, pues sé desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, y usted sabe que bajo la cultura judía, hermanos, una persona que estaba desposada con otra es como si ya estuvieran casados, hermano. Aunque nomás estuvieran comprometidos, es como si ya, hermanos. Por tanto, si uno de los dos era infiel, hermanos, lo mataban a pedradas, porque era como si estuvieran casados ya, ¿verdad? Aunque nomás estuvieran comprometidos. Hermanos, la iglesia está comprometida con Cristo, está desposada con Cristo. Por tanto, hermanos, la iglesia debe ser fiel a Cristo, así como Cristo es fiel a la iglesia. Por tanto, hermanos, así como mi esposa lleva mi apellido, la iglesia lleva también el nombre de Cristo. Y razón número 10, porque el cristiano en lo individual, hermanos, lleva también el nombre de Cristo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El cristiano individual, hermanos, lleva el nombre de Cristo. Así que, hermanos, me parece una razón muy poderosa para utilizar la designación Iglesia de Cristo. Quiero contarles una historia que contó un hermano, hermanos. Bueno, más bien que leí. El hermano Eddie Cloer, en su libro La Iglesia, el pueblo mediante el cual Dios cumple su propósito, cuenta esta historia. Se cuenta la historia de una religión, hermanos, que alegaba seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero que no mostraba ninguna señal convincente de ello. Dice que estaba colocando un rótulo a la entrada de su edificio. Un cristiano neotestamentario le habló a uno de los miembros de aquella religión y le dijo: observo que su grupo está poniendo un rótulo nuevo a la entrada de su edificio. El miembro le dijo: sí, y estamos muy orgullosos de ello. Y el cristiano le dijo: haré una contribución de $50 para los gastos del rótulo si ustedes ponen en el rótulo estas palabras: esta es una iglesia de Cristo. El miembro dijo: oh no, no podemos hacer tal cosa, debemos poner el nombre de nuestra religión. El cristiano entonces le dijo: está bien, haré una contribución de $50 para pagar los gastos del rótulo si ustedes ponen en el rótulo estas palabras: esta no es una iglesia de Cristo. El miembro de aquella religión dijo: oh no, no podríamos hacer eso, somos una iglesia de Cristo. ¿Sí nota? El hermano concluye estas palabras: no es extraño que un grupo alegue ser iglesia de Cristo y a la vez se resista a plasmar esta idea en un rótulo y prefiere en lugar de ello el nombre de su religión en el rótulo. Así que, hermanos, si nosotros decimos ser iglesia de Cristo, hermano, entonces no habría ningún problema poner el rótulo, ¿verdad? Así que es más bíblico, hermanos, llevar el nombre de Cristo tanto en lo individual como colectivamente, ¿verdad? Es lo más bíblico. Déjenme decirles, hermanos, que aún los estudiosos afirman la designación Iglesia de Cristo, la importancia de esta designación. El nuevo diccionario ilustrado, hermanos, de la Biblia, de Wilton M. Nelson, probablemente muchos de los predicadores que nos hacen el favor de sintonizar lo tienen. Este libro es un diccionario, nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson. En su artículo sobre el Mesías dice: la afirmación de que Jesús es el Mesías llega a ser una fórmula de declaración de fe. Cuando el título Mesías se saca del ambiente judío, pierde en parte su significado específico de ungido de Dios y llega a ser un nombre propio de Jesús de Nazaret. Este nombre trasciende los siglos y hoy el mundo entero conoce a su iglesia como la Iglesia de Cristo. Este señor, hermanos,
no es hermano nuestro. Sin embargo, él acepta que la designación Iglesia de Cristo es el nombre, como usted le quiera llamar, la designación como se le debiera conocer a la Iglesia del Señor Jesucristo, como Iglesia de Cristo. Déjeme decirle que también la Gran Enciclopedia Real dice en su artículo, la Iglesia Teología Dogmática, dice: si desde la antigua alianza las perspectivas son universalistas, es necesario esperar la venida del Hijo de Dios para verlas realizadas. Desde ese momento, la Iglesia de Dios, al menos en muchos textos extremadamente significativos, es designada como Iglesia de Cristo. Esto es lo que dice la enciclopedia, hermanos, real. Wikipedia dice: autores como Kane Sidman han documentado vestigios de comunidades cristianas con esta designación, o sea, Iglesia de Cristo, en Francia, en Inglaterra, tan temprano como el siglo VI, y con profundas raíces en Escocia e Irlanda. Hermanos, como podemos ver, la mejor designación a utilizar es, me parece a mí, y según las evidencias, Iglesia de Cristo. Sin embargo, podemos o no ponerle rótulo ahí al edificio, hermanos. No es tanto el rótulo, hermanos, ¿verdad? Porque un rótulo puede no significar nada si no se practica lo que la Iglesia del Nuevo Testamento practicaba, ¿verdad? De nada serviría, hermanos, decir algo y no serlo. ¿De qué sirve, hermanos, si yo digo que mi carro es un Lamborghini? Si no es un Lamborghini, es un Toyota Camry del 96. El hecho de que yo diga que es un Lamborghini no lo hace el Lamborghini. Si yo digo que mi casa es el Palacio de Bellas Artes, que está en la Ciudad de México, no porque yo lo diga va a ser. ¿Ok? No porque, hermanos, el hecho de que un grupo religioso se autodomine Iglesia de Cristo no constituye en sí mismo una prueba de que sean la Iglesia de Cristo. Hay que ver sus prácticas. Sin embargo, hermanos, debe tomarse en cuenta que si verdaderamente queremos ser la Iglesia que Cristo edificó, no hay mejor designación a utilizar pues que la Iglesia de Cristo. Porque no podemos negar lo que somos. Somos Iglesia de Cristo, man. No podemos negar lo que somos, y además es un privilegio, hermanos, ser llamados así. No debiéramos utilizar nombres humanos para referirnos a la Iglesia, ¿verdad? No deberíamos, porque estaríamos haciendo lo que los paganos hacían en Romanos 1:25, dando honra y culto a las criaturas antes que al Creador. Así que si hay una iglesia que se dice ser Iglesia que Cristo fundó, pero se denomina a sí mismo con nombres humanos, entonces no es la Iglesia que Cristo fundó. Hermanos, aquí terminamos, vamos a un canto. Amén, amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cantemos. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. Ok, hermano, pues es todo. Muchas gracias. Hermano Carlos. Bueno, pues yo creo que muy interesante este estudio que estamos llevando a cabo, y pues es en la próxima hasta la otra. No, más adelante. Bueno, de este martes en 8 continuaremos estudiando este tema que nuestro hermano Juan Ramón está llevando, y pues
como decía al principio él, ¿verdad? Este tema lo está dando en la congregación los domingos, en el estudio bíblico, y aquí lo está también exponiendo. Está tratando de hacerlo un martes sí, un martes no, y así, ¿verdad? Para así ajustarlo, y también porque es muy diferente un poquito no es lo mismo estar en la congregación que claro, aquí en el programa. Así que los invitamos a que pasen ahí a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ustedes ver los 2 primeros programas, y si Dios lo permite, ya a partir del día de mañana está disponible este programa que acabamos de realizar, para que lo puedan ustedes estar viendo. En sí, vamos a hacer una publicación especial en incluir los 3 videos, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes estar retomando más fácil, ¿verdad? O pegándolo ahí en su Facebook, o de algún hermano, ¿verdad? Que quieran ustedes que escuche este estudio. Así que los invitamos. Igualmente, les recordamos que los estamos pasando a audio en MP3 para que los puedan descargar. Un poco más fácil, un poco más rápido la descarga, y lo pueden estar llevando a donde ustedes puedan con sus dispositivos, o ahora ya con aquellos que usan su teléfono más reciente, ¿verdad? Pueden guardarlo ahí en su teléfono y ahí irlo escuchando cuando va al trabajo o va a la escuela o algo así. Así que otra alternativa más. Un saludo a nuestra hermana Valeria Martínez, nuestro hermano Rubén Medina, nuestra hermana Claudia Galarza, nuestros hermanos Víctor y Leticia Montano, también a nuestra hermana Doris Corpus, y también ahí un saludo a todos nuestros hermanos ahí en Querétaro, nuestro hermano Ignacio Herrera, su esposa Julia, y a todos los hermanos que los están acompañando, que ahorita están escuchando el programa. Un saludo a todos nuestros hermanos ahí en Querétaro. Así es. Que próximamente ahí están planeando realizar un programa, ¿verdad? Con el mismo Ministerio de Radio por Internet, que es Planeta en Vivo, apoyando y colaborando para nuestro hermano Henry, y pues nuestros hermanos estarán realizando un programa desde allá, desde Querétaro, ¿verdad? Así que pues ahí nos pondremos en contacto con nuestros hermanos para que puedan tener pues todo lo necesario para que puedan comenzar a armar todo, ¿verdad? En cuanto a lo que necesitan del programita para enlazarse, ¿verdad? Subir el audio y el video en internet, como quieran. Así que un saludo a todos ellos. También sí, ¿verdad? Dije el hermano Rubén Medina, ¿verdad? Sí. No sé si algún otro hermano. Es que ahora se me olvidó, no sé dónde dejé los lentes. Valga. Me vine sin lentes. Cuando llegué aquí me di cuenta que no traía los lentes, así que... Hermano Walter Martínez, a ver, ahí. hermana Claudia Galarza, Walter no lo había mencionado. Sí. A nuestro amigo Rolando, ¿verdad? ¿Alguna duda, Rolis? ¿Dudas? ¿Me lo puedo volver a repetir? Un montón. Un montón. No, aquí atento a la plática. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta noche. Los seguimos invitando para que siga cada martes sintonizando este programa, que también pasen a nuestro canal de YouTube, y el próximo sábado los esperamos en el programa de retos a las 10 de la mañana desde esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con algunos jóvenes de las diferentes congregaciones de la ciudad de Matamoros, que tienen su sección, su devocional, y están participando en este programa, ¿verdad? Para que también inviten ustedes a más jovencitos ahí en la congregación, a sus hijos, ¿verdad? Que los alienten a estar pasando unos minutos, ¿verdad? Edificando, aprendiendo de la palabra de Dios con los muchachos aquí los sábados a las 10 de la mañana. Así que si no hay otro anuncio, nada, pues nos vamos a retirar de la transmisión. Les agradecemos
y vamos a hacer la oración y ya terminando la oración terminamos nuestra transmisión de este martes. Así que muchas gracias. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente que nos has dado la oportunidad de poder haber transmitido este programa, que has bendecido a nuestro hermano Juan Ramón, Señor, para la exposición de este tema, que nos ayude, Señor, a seguir aprendiendo, Señor, todo lo que es la historia de la iglesia, Señor, para seguir adelante, Señor, llevando tu palabra, enseñando, Señor, a aquellas personas que aún no son miembros de la iglesia, Señor, para que sigan ellos, Señor, dándose cuenta, Señor, la necesidad que se requiere, Señor, para seguir tu camino. Te pedimos que sigas bendiciendo a todos los que colaboramos en este ministerio de radio por internet, no solamente aquí en Matamoros, Señor, nuestro hermano Heriberto, Juan Ramón, Loida, Señor, un servidor, sino también allá en Dallas con nuestro hermano Henry, Señor, que sigas ayudándolos para que pueda seguir adelante este proyecto, Señor, y que también bendigas a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en esta noche sintonizando este programa, que estuvieron comentando, Señor, ahí en el chat, que estuvieron saludándonos, y también te pedimos que sigas bendiciendo a aquellos, Señor, que solamente siguen la transmisión, Señor, y están haciendo alguna labor. Te pedimos que sigas ayudando a cada uno de ellos. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos y amigos que a través de la opción de alterna que tenemos de video puedan vernos, Señor, puedan ellos edificarse también. Gracias por bendecirlos en tener todo lo necesario. También te pedimos por nuestro amigo Rolando, Señor, que en esta noche estuvo con nosotros visitando a este programa. Te pedimos que tú le sigas ayudando, Señor, bendiciendo, y sobre todo, Señor, que se tome, Señor, el tiempo de seguir estudiando de tu palabra. Ahora, de los que vamos a salir, Señor, a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con bien, que tengas todo bajo control para que el próximo sábado, Señor, podamos volver a transmitir el programa de los jóvenes, Señor, y lo dejamos todo en tus manos. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.